Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí hasta ahora, que tiene mérito. ¿Se escucha bien o no? ¿O me escucho yo con eco? Vale. Ahora, ¿no? Ahora es mejor. Por aquí me quedo. Os voy a entrar vosotros mejor. Muy bien. Nada, por supuesto, gracias a Fede Orce, a Pablo, por confiar en mí, a mi maestro Alejandro, que está por ahí, que muchos lo conocéis y que ya se lo he dicho a alguien. Si sale bien, mérito de Alejandro, que es el que me ha enseñado. Si sale mal, culpa de Alejandro, y luego con el jamón le penalizáis, ¿vale? Bueno, yo me presento, como bien ha dicho Pablo, me llamo Damián, me dedico a la formación, a la consultoría. He perdido dinero bastantes veces y eso me ha hecho pues formarme, intentar aprender, intentar explicarme el por qué he perdido. Es verdad que he ganado más de lo que he perdido, ¿vale? Pero he perdido. Y entonces, pues aparte de la consultoría, monté una marca de formación que se llama Con Mucha Calle, que intentamos hacer que formaciones de temas ásperos, como son de números a las 9 de la noche en Navidad, pues sea algo más ameno. Yo cuando he ido a alguna formación y hemos hablado de números, de ventas, pues siempre me ha llamado mucho la atención pues imágenes que van presentando, ¿no? de dinero, de cómo eres capaz de comprarte el barco que siempre has soñado y de todo eso, ¿no? Yo la verdad que venga esperando esta conversación de hoy, esta charla para comprarse el barco, hoy no es el día. Yo sí es cierto, y voy a ser honesto, que me parecía justo de contaros de experiencias que he visto y casos reales de empresas que en App hemos ayudado y que, bueno, pues no le han salido las cosas como esperaban, ¿no? Y me decía Pablo, a mí me gusta que se hable en plata. Y cuando me lo dijiste por teléfono, digo, pues verdad, vamos a hablar en plata. Para mí es muy importante este momento. Creo que muchos de vosotros seguramente alguna vez os habéis desesperado y habéis sentido que podíais estar mejor, ¿no? De lo que deberíais. Y yo para eso, como decía, os traigo un caso real, además muy reciente, en el que yo voy a intentar de una manera dinámica ir avanzando y contando cositas. Es cierto que cuando hablamos de números, pues cada uno de vosotros pues tendréis un conocimiento y entenderéis, por supuestísimo, vuestro negocio súper bien, pero además entenderéis un poquito de finanzas, pues un poquito de coste. Alguno a lo mejor no entiende nada, pero en una libreta hace 4 cuentas y le va bien y gana dinero. Sí, que por cierto esto va de ganar dinero, para el que no lo tenga claro, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? Yo os traigo este caso que le titulé Caso Dules, mantecado descontrolado. Esto es una fábrica de mantecado en la zona de Estepa. Por cierto, el nombre no es real, pero bueno, es lo de menos. Y en el que pues un alumno mío en una escuela de negocios que yo colaboro aquí en Málaga, que se llama San Telmo, pues me decía, oye, mira, tengo unos amigos que tienen una fábrica de mantecado en Estepa y que no les va bien, que además entre la familia pues no están teniendo una buena relación y están viendo que no ganan dinero. ¿Por qué no te viene y le echas una mano? Entonces nosotros pues quedamos a comer en un restaurante aquí de Málaga, ellos vinieron y charlando me dijo la verdad que una frase súper rompedora. Me dice, mira, si yo a todos nuestros productos le metemos como poco un 40% y hemos vendido 4 millones, ¿dónde está mi 1.600.000? Este no era de número, este era dentro de la familia de los que se dedicaba a la fabricación. Pero él, sin entender de número, tenía esta lógica aplastante. Que en principio, tú dices, bueno, tiene sentido. Y yo le digo, bueno, ¿y cuánto tenéis? ¿1.300.000? ¿1.100.000? ¿700? ¿500? ¿Cuántos tenéis? Nada, tieso. O sea, no iba de ganar dinero como hemos dicho antes. Pero no tenía claro por qué perdía, que es lo que le pasa a mucha gente. Digo, bueno, pues vamos a intentar avanzar, vamos a ir allí y vamos a intentar evolucionar un poco en el modelo que tenéis de negocio y vamos a ver qué averiguamos, porque el problema era que no se explicaban el por qué no tenían dinero, ¿vale? Entonces, yo por hacer un poco una composición de la empresa os cuento el historial y os cuento cómo fue avanzando la cosa y además sin hablar de números todavía voy a intentar que vosotros os pongáis en el pellejo en el que yo estaba, ¿vale? Yo analizando la empresa, los fundadores, ¿vale? Que era como, esto va a ser como el antes y el después, los fundadores eran 3 hermanos, que era la primera generación.
Estos 3 hermanos, uno se dedicaba a la parte del papeleillo, como ellos les decían, otro era un perfil súper comercial, como la mayoría seguramente de vosotros, y el tercero se dedicaba más a la fabricación, entendía muy bien más o menos cómo eran las masas, cómo se empaquetaba, y ellos se entendían bien. Y la verdad que durante bastante tiempo ganaron dinero, se compraron algún terrenillo y así diversificaron las casas, su hijo, y llegaron a montar una empresa en condiciones. Además, facturaban algo relativamente controlado, 400.000 euros, que para ellos 3, con un beneficio bastante alto que tenían, porque además tenían un beneficio por encima de su competencia, porque yo entiendo que eran muy operativos y que eran bastante rentables, pues con 400.000 euros iba de sobra, les daba para vivir muy bien y para comprar terrenito y cosas, como os decía, ¿vale? Con mucho margen, como os decía, y además con poca inversión, que esto es clave. En aquel entonces pues no se necesitaba mucha maquinaria, los clientes que tenían, pues más o menos ellos eran capaces de cubrir la demanda y sin inversión todo bien. Los clientes eran pequeños clientes, eran las típicas tiendas de ultramarinos que ahora se están perdiendo, supermercados muy pequeñitos de distintos pueblos, y ellos tenían pues lo que es el agente comercial que llega a su nave, que carga la furgoneta, que va repartiendo, que se lleva una comisión y todos contentos. A esto le sumamos que al tener muchos pequeños clientes tenían poca dependencia. Si mañana te falla un cliente, pues te quedan un montón para atender, ¿no? Y aquí empezamos a hablar del primer concepto para que vayamos ya viendo temas de nuevo, que se llama NOF. ¿Alguien sabe lo que es? No. ¿NOF lo sabes? NOF significa necesidades operativas de fondo. Esto es un tecnicismo que se usa en las finanzas, pero que no es otra cosa que la diferencia de cómo se comporta tu empresa frente a los cobros y a los pagos. Por ejemplo, un hostelero, ¿hay algún hostelero aquí? ¿Sí? Pues un hostelero normalmente, que no lo decide él, que lo hace su entorno, él, cuando tú como cliente vas y le pides, te lo va a cobrar, y a muchos tienen el cartelito de hoy no se fía, mañana sí, pero cuando vas mañana tampoco te fías. Pero a sus proveedores, pues porque, como digo, el entorno lo tiene marcado así, pues a lo mejor imaginaros, al de Coca-Cola le paga 60 días, al de la cerveza a otros 60, y esto me lo iban contando, ¿sabes? Digo, bueno, pues vamos a seguir viendo, ¿no? A esto se le suma, como os decía, de que han pasado de margen a volumen, porque estos son los dos tipos de negocio que hay, no nos vayamos a engañar. El que se crea que está en medio, que analice si está en un lado o en otro. Es muy difícil estar en medio, poco lo consigue, el que lo consigue le va bastante bien, pero es difícil, ¿vale? Como hemos dicho, cómprate una maquinita, que para esto lo va a hacer mejor, que mira quién la tiene, además yo te presento al proveedor, por ser proveedor de Carrefour te la va a dejar más barata. Engolosinado, no lo habían empezado a vender, ya lo sabía todo el pueblo, que le iban a vender a Carrefour. Han pasado de pequeños clientes a grandes clientes, que esto además, ¿qué te da? Aumenta la dependencia. ¿Qué os parece eso? Malo. NOF. Ahora cambia la cosa. Porque claro, si esta gente paga a 90 días y tu personal, que son un montón de empleados para fabricar 4 millones de mantecaos, le paga a 30, al de la manteca, al del cacao, al del azúcar, al de la leche, a todo esto, le pagas a 45, ¿qué pasa? En 4 millones de ventas. ¿Al banco? ¿Cuál es lo peor que le puede pasar a uno de estos? ¿Hay alguno de entidad bancaria aquí? Yo soy jubilado. Ah, pues entonces no, me vale. Lo peor que le pasa a una persona así es que le den dinero. Porque cuando el banco te da dinero, sigues para adelante, porque no te falta. Y el banco, como tú le enseñas que le estás vendiendo a Carrefour y que Carrefour, en principio, ojo, y sin nada contra los grandes, pero es verdad que un controller te puede hacer daño. Pues Carrefour te va a pagar, pues el banco le parece que tienes una garantía y te empieza a dar pasta. Y tú con esa pasta vas tirando para adelante. Pero tenemos riesgo. Entonces esto, en esa sentada más o menos que tuvimos en ese restaurante, me hice una composición, que es lo mínimo que yo os recomiendo a vosotros cuando estéis en vuestra empresa o vayáis por ahí, que hagáis un poco este estudio. ¿Yo dónde estoy?
Y veáis, estos puntitos, como veis hasta ahora, son algo de números, algo de intuición, algo de estrategia, en el que no tengo duda que a muchos de vosotros nos falta. Ahora, ¿qué pasaba? Aquí se habían creado dos bandos, en el que habían postizos en los dos salpicados, y había familias, y además algunos empleados comprometidos pues también se metían en los bandos. Teníamos uno que era el de los números. Claro, el de los números era, pues he hecho una formación de administrativo y un curso de mecanografía, y otro que es espabilado, que se sienta con los proveedores y que es el postizo porque es el marido de la hermana. Y había aquí un grupito que son justamente además los que negociaron con Carrefour, los que se descargaron la plantilla de escandallo de internet y los que decían que como poco a todo le metían un 40. Y ahora tenemos otro bando que era el de fabricación, que eran los tíos porque llevan allí a las 5 de la mañana a currar y que no saben, no son la calculadora, a sacar trabajo, hora extra y a tirar para adelante. Claro, cuando empieza a no haber dinero, la primera es: oye, mira que hemos estado hablando con el del banco y hay una cosa que se llama NOF. Entonces no tenemos, no porque no estamos ganando, sino porque ha cambiado y tenemos una rueda que ya no irán pagando. Entonces en el momento que nos paguen varias veces, con el beneficio se suple esa rueda y empezamos a ganar pasta. Muy bien, esta gente que decían que no hemos metido en 4 millones, a mí que me cuenta, ¿cómo que no hay dinero? Ya llegará. Nosotros mira lo que hemos hecho y estamos aquí dando servicio. Que no vean los de Carrefour que llaman para todo, que la incidencia, que si el palé le ha llegado mal, que si se ha equivocado en el reparto, que si vosotros no sé cuánto. Y cuidadito que echáis muchas horas. Los de fabricación, cuidadito, que vosotros echáis muchas horitas y al menos tantas horas no necesarias. Sacad la faena antes. Que nosotros aquí en la administración, mira cómo estoy de papeles, mira cómo estoy de facturación. Como estoy tan liado, no me da tiempo ni a hacer los números. Pequeño detalle, sin importancia. No voy a hacer cuenta porque ya aparecerá. Yo voy sacando albaranes, voy sacando facturas, porque además un cliente grande que es tu cliente, que no es un cliente más, es tu cliente, es el cliente. Este tampoco te lo pone fácil, para que tú te distraigas en el día a día y no estés donde tienes que estar, ¿no? Y lo otro que dicen: escucha, ¿qué me estás contando? Que yo estoy sacando 4 millones de euros mantecados. ¿Qué quiere? ¿Que mire los números yo? ¿Pero cómo que no hay dinero? Porque claro, cuando esta tensión va llegando, ¿qué pasa? Porque ahora no cobra, le pagan los empleados por supuesto antes que ellos 6. Entonces ya te empieza a desgastar, le empieza a pedir dinero a la generación que estuvo primero, que sí ganó mucha pasta, y empiezan ellos a dar, se vende una casa y empiezan a estar nerviosos. Entonces claro, esto es cuando me llaman a mí, pues yo voy por allí, me veo con esto, le pido un número, digo: oye, ¿qué tenéis? No me da tiempo. Esto era en 2020 y me da los números de 2018. Digo: 2018, bueno, dámelo, a ver que los vea como los tiene. Y me da esto. Como veis, facilito. Yo ahora luego os voy a explicar otro formato, solo para ver capas, ¿no? Para mí los números de una empresa es como una cebolla. Está compuesto de capas y tú los puedes tener montados de la manera que tú quieras, pero me parece que a veces para analizar hay que simplificar. Aquí hay un montón de partidas. Yo analizaba la de materias primas, ¿ves? Estos porcentajitos se los puse yo por ahí empezar a ver, ¿vale? Estos no son reales, pero son primos hermanos de lo que había. Pues mira, ya sabemos que la materia prima es un 43%. O sea, total el gasto es un 56%. El personal, un 41% más un 10%, un 51%. O sea, yo cuando veo esto, menos 96%, digo: pues sí que no vaya a tener dinero. Pero esto no es por las NOF. Las NOF es un agravio. O sea, a ti te han faltado 96.000 euros, más el problema que tú tienes entre la diferencia de cobros y pagos. O sea, que tú no te estás faltando por las NOF, ¿vale? Aquí está metida las amortizaciones de la máquina, que eso es cuando tú compras una máquina pero no metes el gasto entero. Yo, sin saber de números, ya habría dicho: tú has perdido 96 porque lo pone aquí. No hay que ser muy listo. Y el 2019, aquí habían vendido 1.400.000. Ellos pasaron de los 400.000, fueron creciendo, y de 1.400.000 pasaron a 4 millones. Y ya con 1.400.000 perdían. ¿Qué pasaba? Que como con 1.400.000 perdieron, pensaron: mira, ábreme más zonas, que yo necesito vender más porque me falta dinero. Y el de Carrefour, ¿qué hizo? Toma, venga, pues te voy a dar también un poquito de Extremadura, te voy a dar un poquito de Murcia, te voy dando zonas cerquitas a Andalucía, y vas a meter más dinero. Yo, cuando me dan esta composición, a mí me gusta montar los números en un formato que le llaman centro de costes. Y ese centro de costes, tú tienes la venta,
y diferenciamos dos tipos de coste, el que es variable y el que es fijo. El que puso los nombres a los costes es un tío listo y puso un nombre que a mí me gusta, un nombre que se entienda. ¿El coste variable cuál será? ¿El que qué? El que varía, muy bien, claro, y sin estudiar, ¿no? ¿Y el coste fijo? El que está fijo. Ya está. Entonces yo le monto una composición. Digo, venga, le llamo cuenta de resultados mejorada. Aquí tenemos las ventas, 1.400.000. Coste variable, 1.200.000. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? He identificado, veis este CV, este CV, he identificado los costes que variaban según la venta y los pongo aquí. Y ahora aquí se llama margen de contribución. Cuando vosotros hablen de margen, es muy importante que le pongan el apellido. Porque la gente dice, margen, digo, ¿margen cuál? Porque margen hay muchos. No, el bruto, no, el absoluto, no el... No, Quillo, ¿dónde lo has metido? ¿Qué costes son los que le has puesto encima? Para mí, con esta composición tenemos una foto muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa? El margen de contribución, que tú lo porcentualizas, su nombre también está muy bien inventado. Es el que contribuye a que tú pagues los costes fijos de tu empresa. Entonces, si tu margen de contribución es de 160.000, y tú tienes aquí 256, pues tú ya sabes que no te llega. Para esto hay una cuenta y hay un concepto que este sí lo vais a escuchar todos, en inglés se llama el break-even, pero que no es otra cosa que el punto de equilibrio o punto muerto. ¿Sabéis lo que es? ¿Qué es? Ni gana ni pierde, ingreso y gasto. Exacto, ni gana ni pierde, ingreso y gasto. ¿Qué es el objetivo de quién? ¿Quién tiene que tener el objetivo del punto muerto? Que empieza. Nadie. Eso es de tieso. Punto muerto, ni gana ni pierde. Nadie. Tenéis que tener de objetivo la cartera llena. Si puede ser que se te quede el culo dormido cuando va en el coche de tanto dinero que llega, pues ese es el objetivo. En Granada había un refrán que decía, negocio que no deja hasta punto de perder. Claro, claro. Está más cerca de perder que de ganar. Y además que esa mentalidad de tieso, en Fedelorce no hay de esos, ¿no? Me han dicho que esta es la mejor federación de empresarios del mundo. Que no puede haber gente que quiera el punto de equilibrio. Pues no nos ven las caras. Yo sinceramente, la cara tuya me gusta. No te voy a engañar. Gracias. Me gusta. Venga, entonces, mira, yo voy a explicar aquí ahora, con este formato de aquí arriba, hay un formato en el que tú puedes sacar el punto de equilibrio partiendo del margen de contribución. Cuando tú tienes un margen de contribución muy sencillo, es fácil sacarlo. Es decir, si yo hago que vendo a 2.000, mi coste variable es 1.000, el margen de contribución, ¿cuánto es? 1.000. ¿Y en porcentaje? 50. Muy bien, el 50%. Entonces, cuando el margen de contribución es el 50%, es muy fácil sacarlo, porque si tú tienes 1.000 euros de margen de contribución, que es el 50%, y tus costes fijos son 2.000, pues tú sabes que tienes que vender el doble que tu coste fijo. Si tu margen de contribución es el 25, pues tendrás que vender 4 veces. Pero al final, cuando tú tienes un número un poquito más complejo, que el margen de contribución es un 11 y tus gastos generales fijos son 256.000, que es muy difícil, pues tú lo distribuyes de esta manera. Tienes margen de contribución 11%, gastos generales 256 y el punto de equilibrio, porque es 2.331.218,18. Porque hay una fórmula que es esta, que es costes fijos entre porcentaje de margen de contribución. Esto lo podéis hacer en una calculadora, en un Excel, el que sea hábil de hacer una libreta que lo haga. Pero con esta formulita de aquí nada más, vosotros deberíais de ser capaces de saber cuál es el objetivo de los tiesos y cuál es el que teníamos que, la facturación que teníamos que llegar nosotros al día 15, más o menos, para que después, cuando nos queden otros 15 días, ganemos la pasta, ¿no? Es mejor no hacer tantos números, niños. ¿Eso sabe quién es el que lo dice? El que tiene. ¿Así? El que no tiene no duerme. Dice, pero yo porque estoy perdiendo y tiene que hacerlo. Porque además, lo dicho, el banco te da, y te van trampando. Y además avalando. Avalando no es tuyo, porque esto ya no le quedaba, es de los padres. Es que hay algunos que gastan más en la cuenta, ¿no? Bueno, pero a lo mejor no lo gastan ellos y lo gasta la empresa. Que es un poco lo que yo intuía que pasaba aquí. Porque ¿sabes qué pasa? Ellos llevaban casi un año sin cobrar. Entonces ya no puede ser que gasten ellos. Porque a mí, una de los números que os podéis imaginar que eran como mi enemigo, porque me ha traído su primo, el de la fábrica, el que se cree que es culpa de ella, y a mí me veían y veían a un ogro. Al de Carrefour no. El de Carrefour con un role que se había comprado gracias a ellos,
A ese no, ese es que no ve que bien nos trata, nos ha dado también Extremadura. Pero a mí, ya viene esto a decirnos que es culpa nuestra. Digo, mira, yo no vengo a echar la culpa a nadie. Yo digo que me deis los números, vamos a averiguar qué pasa y vamos a corregirlo. Y el de Carrefour le va dando una cita que quiero hablar con él, que creo que me huelo la tostada. Te echan los billetes al bolsillo y ya te crees que son tuyos todavía. Claro, claro, eso es lo que le pasa a mucha gente. Esto no es lo que le pasó a ellos, pero hay mucha gente que, por ejemplo, el perfil hostelero, por eso he preguntado cuánto había. Yo he visto muchos hosteleros que antes de vender la primera copa se habían comprado ya un Audi. Porque las marcas le habían ayudado, le habían puesto la nevera, el toldo, la sombrilla, no sé cuánto, encima le habían dado dinero para empezar. Y los 10 clientes primero se han tomado 4 copas y ya tienen dinero. ¿Se lo gastan? Bueno, entonces, con esta formulita vosotros tenéis esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera lógica que yo me saco de aquí? Bueno, si tú tendrías que haber vendido 2.300 euros y has vendido 2.300.000 y has vendido 4 millones, tú tendrías que haber ganado dinero porque con 2.300.000 habías ganado. ¿Qué empiezo yo a intuir? Digo, a lo mejor tú en 2019, porque claro, si tú en vez de facturar 400.000 facturas 1.600.000 y de 1.600.000 pasas a 4 millones, tú operativamente ¿cómo eres? ¿Más ágil? O donde tenías 70 personas le metes 200, se te puede descontrolar la cosa y puedes variar, ¿no? Normalmente cuanto más creces, aunque es verdad que tienes economía de escala y puedes ganar más dinero, normalmente se te puede ir un poquito de control la cosa. Y es lo que yo intuía. Entonces, avanzando y viendo esto, me da la de 2019. 4.200.000. Coste variable, 4.300.000. Margen de introducción, 85. Que es un menos 2. Y lo vamos a poner en rojo. Gastos generales, 321.000. Pierden 400.000. Más las NOF. Más la rueda. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el punto de equilibrio cuando el margen de contribución es negativo? ¿Cuánto tengo que vender para que este azul de aquí me ayude a pagar los 321.000? ¿Qué? Nunca. 8 millones. 8 millones. Venga. No vende más. Nada. Nunca. ¿Cómo? No vende más de 8 millones. ¿Más de 16? Nunca. Nunca, ¿qué le he dicho nunca? ¿Por qué? Cuanto más vende, más va a vender. Nunca llegará al punto de equilibrio. ¿Por qué? Explícalo. A ver si estoy yo equivocado. El margen de contribución, al ser negativo, automáticamente nunca vas a llegar a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio, cuanto más vende, más pierde. Si yo te vendo un jamón que me cuesta 1.100 y te lo vendo a 110, cada jamón pierdo 10. ¿Cuántos jamones tengo que vender para pagar la furgoneta? No venda. No venda ni uno. Porque cada vez que vendo me está costando el dinero vender. Claro, cuando yo le explicaba esto, es de los números que me decía. ¿Se lo creía o no? Entonces, los de los números me decían que esto no se lo creían. ¿Y quién me había dado los números? Ellos. Pero claro, ellos me lo habían dado desordenado. Cuando yo lo ordenaba aquí, no, pero eso es porque hemos echado muchas horas extras. Eso es porque mi primo Rafalito, que es del horno, ese no hace nada y cobra mucho. Y claro, y eso es porque hemos comprado máquinas. Y eso es porque tal. Digo, no, esto es por esto. No, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Como yo tengo que darte el beneficio de la duda, dame más cosillas. Porque claro, esto era de mes a mes. Me quería dar lo justo. Vaya que lo viera. Que viera lo que ella no sabía. Pero vaya que este me diga, tú sabes como cuando eres pequeño y te tapa con la sábana para que el monstruo no te vea. Pues esta tenía la sábana allí en la oficina cada vez que me veía a mí llegar. Entonces avanzamos y ellos me enseñan esto. Esta es la plantilla que ellos se descargaron de internet, que es la plantilla de escandallo, que yo no quiero tampoco que la entendáis, pero la explico muy rápido más o menos cómo funciona, ¿vale? Ellos aquí meten la materia prima. Pues miraros, aquí esto es real, ¿vale? Plantilla de escandallo de masa polvorón, baño choco. Harina, manteca, azúcar, manteca, almendra, aroma, papel, tal. Tantos kilos, tanto dinero el kilo, tanto tal. Esto me da a tanto dinero, tantos kilos. Y ahora, ellos lo metían aquí, los 169,49. Y ahora, los porcentajes que daba en el otro tochaco que me habían dado a mí, lo iban imputando aquí. Pues le meto esto, un 4% de gasto financiero, que es lo que tenemos. Un 18% de gastos generales. El margen le mete un 56%, a ver qué tal. Le va metiendo aquí uno de marketing, tal. El 41% de mano de obra. Total, el precio que yo le tengo que dar a ellos es 3,64, me da 3,64 con un 56. Ellos iban cambiando el azul, lo iban cambiando
hasta que le diera el precio que Carrefour le había dicho que se lo iba a comprar los mantecados. 3,64. Me da. Y le he ganado un 56. Aquí lo tenemos. Marquen 56%. ¿Me han mentido? ¿De que actualmente como poco un 40? No, no. Esto es verdad. Yo le pedí un montón de plantillas de escandallos, pero un montón, no solo esta. Muy pocas estaban por debajo del 40. La mayoría por encima del 40 y algunas, como esta, que por eso me quedé esta de referencia, estamos en 56. Digo, ¿dónde está el beneficio de esta gente? Yo me hice una lista de todo lo que habían vendido, por todos los kilos que habían vendido, por los porcentajes que le habían tenido que dar cada uno, me pegué ahí una pecha de trabajo que no veas, y me daba que tendrían que haber ganado 1 millón y pico, no perder medio millón. Pongo a analizar la tabla, analizar la tabla, analizar la tabla. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es la siesta a la inversa? ¿Cómo? No dormimos. Más o menos, muy bien. Eso es, ¿la siesta qué es? Que tú estás despierto y te duermes un poquito, ¿no? Sí. Pues la siesta a la inversa es que estás dormido y a las 2:15 no falla la hora. ¡Fu! Te despiertas preocupado por algo. Y hasta que no te lo quitas no te duermes otra vez. Pues a mí me dio la siesta a la inversa. Y me desperté y digo, ¿no será que esta gente, la plantilla que se descarga no estaba mal? ¿No será que no está bien porcentuado y no está esto explicando bien? Yo tengo un problema con la siesta a la inversa. Afortunadamente me dan poco, pero cuando me dan ya no me duermo hasta que no me ponga. Mi mujer ya me conoce y no me dice ni pío. Ya me ve de perro y dice, ya la ha dado. Me levanto, me voy al otro cuarto haciendo mi ordenador, me pongo a mirar y me dieron los sudores de la muerte. Digo, está mal la plantilla, no se han dado cuenta. No sé si estaba mal la plantilla, ellos la tocaron. ¿Ellos qué hacían? Cuando aquí hablamos de porcentajes, estos porcentajes que estaban en la tabla anterior, el 41 de personal, el 6 de 20 de comisiones, el 4 financiero, el 18, cuando tú lo porcentualizas tienes que tener muy claro sobre qué porcentualizas, ¿vale? Entonces, este 4%, este 18 tal, esto era sobre el 1.600.000 o sobre los 4 millones que tú has vendido, pues el gasto X era un 41. Cuando tú has montado esta tarifa, estos porcentajes se lo estás metiendo al coste de la materia prima. Entonces, lo que es el 56 de esto, no es el 56 de esto, es mucho menos. Entonces yo monté una comparativa y le digo, mira, donde tú la materia prima tenías que era un 43, realmente esto es un 32. Estoy haciendo una regla de 3, que tampoco os quiero marear, ¿vale? Pero para que entendáis, el margen que ellos creían que era un 56 era un 22. Empieza la cosa a cambiar. Donde la mano de obra se supone que un 41 es un 29. Todo baja. O sea, la situación real de porcentaje era bastante más baja de lo que ellos se creían. Y cuando habían dado precios de Carrefour, que yo tengo serias dudas de que este hombre, siendo un controller y habiendo pasado por escuela de negocio como la que yo he pasado y soy tutor aquí, como he dicho antes, en San Telmo, no se hubiese dado cuenta, la verdad. Y digo, oye, mira, una cosa, que a este producto está ahí en un 22%, no en un 56%. Cuando empiezas a tirar de todo, a lo mejor estamos perdiendo dinero a la hora de vender, no sabemos. Que va, eso tiene que estar mal, ¿no? Pero si es que me lo has dado tú y que está aquí el Excel. Bueno, de los de fabricación, uno de los postizos que les gustaba entrenar, por poco se los come. Ya en una discusión, eso fue un caos. Yo de verdad que no he aprendido más que con este cliente. Y ahora yo digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una plantilla en la que todas estas cositas y estas desviaciones las vayamos avanzando, ¿vale? Y le hago esto. Elaboramos una plantilla nueva donde además vemos que la mano de obra, vamos a mirar cuánto es de mano de obra real. Y empezamos a avanzar un poco. Pero además, fijaros, con mi composición. Entonces yo digo, la materia prima esta me la separa, la mano de obra me la separa, porque además ellos iban contratando ahora y tenían los jornales muy bien definidos por la facturación, entonces su mano de obra era variable. Y ahora ya, el margen de contribución, que hay que ponerle un título al margen, y no era el margen del 40, es de un 2%. Tú lo vendes a 3,64, el coste variable es 3,56, el margen de contribución a cada kilo le gana 8 centímetros, un 2%. O sea, del 56 al 22, del 22 al 2. ¿Qué me dice lo de los números?
Que imposible, ¿no? Que me he equivocado yo, porque yo he llegado allí a echarle la culpa a ellos, porque el postizo ha dicho que no sé cuánto, yo allí. Y el de Carrefour que decía, Me la sopla. primero me la sopla y segundo, no le hagáis caso a ese. Yo me senté con él y le digo, oye, ¿tú eres consciente de esto? ¿A ti cuánta gente te vendía a 364 el polvorón este? Por curiosidad. ¿Tú por qué lo compras a ellos? ¿Porque son muy buenos o porque son muy malos? ¿Cómo? El mantecado está buenísimo. ¿Tú dudas del mantecado? Digo, no. Lo que dudo es cuánta gente te lo vendía a ti a 364 el kilo. Eso es de lo que dudo. Porque eso es, para mí, el primer aprendizaje que deberíais de tener hoy. Cuando te pase algo tan bueno, que multipliques por 10 tu facturación, que un super cliente te adore, piénsate si es por bueno o por malo. Por ti, no por él. Él hace su trabajo, cuidado. Que yo este hombre respeto. Para mí se pasó, porque podía destruir una familia. Pero bueno, él hace su trabajo. Y tú eres el que tiene que responder. Entonces, bueno, viendo esto, digo, bueno, margen de atribución un 2. Ahora, ¿qué pasa en una empresa cuando tú haces un escandallo? ¿Esta es la realidad de que a ti te cuesta 3,56 el kilo de mantecado? ¿O pueden pasar cosas en tu empresa aparte? Te puede pasar que tengas que dar gente de baja, La gente de baja. ¿Qué más? que te puedan subir el precio en un momento dado. ¿Una qué? Una máquina que se rompe. Pero esta todavía la dejo fuera. Fíjate que generoso estoy siendo, pero sí, se te puede romper una máquina. El COVID, esto no llegaron. Esto le salvó un poco el COVID porque le dieron ayuda, fíjate. Pude trabajar contigo. Pero bueno, eso aquí, vamos con tu empleado que está. Tú tienes empleado allí en tu empresa, ¿no? Y tu empleado, así, para que, aunque quede raro ahora, pero como todavía no estamos comiendo, ¿dónde van al baño? ¿En su casa o trabajando? Trabajando. ¿Y ese tiempo dónde está aquí? ¿Tú te cuestas los empleados nada más que los del escandallo? ¿O el WhatsApp si lo mira, si van al baño y si se distrae con uno hablando del partido de fútbol o de la marcha que se pegaron, lo tendrías que poner en el escandallo? ¿Y con la materia prima? ¿Tú solo gastas jamón que vende o alguna vez se pierde un jamón? Las mujeres que venían a trabajar en las batas llevaban almendras. Se te quema. Los mantecados que se comen. Los mantecados que se come. A Rafalito, el del horno, se le quema algún carro que otro y lo tienes que tirar. El de la materia prima, como no quedaba una clara de huevo, pues te vende una que es un poquito más cara y tú aquí no la has cambiado. De hecho, ellos como le trabajaban a Carrefour y le tenían que modificar el papel, tenían que ir cambiando en las máquinas, en la envasadora, ir cambiando los papeles y a veces, pues como no eran máquinas modernas porque no tenían la última generación, se le quedaba pillado, le llamaban ellos. Y ahora tenía un montón de mantecado que se atascaba y de buena primera se hacían ahí unas montañas, hasta que lo solucionaban, allí se tiraba. Pues eso no estaba aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando tú tienes una realidad que la tienes más o menos medida, tienes que hacer una cuenta que se llama desviación. ¿La desviación qué es? Es la diferencia, os voy a poner ejemplo igual que lo del arnoz, ¿no? Porque no sea técnico, vamos a hablar en plata, como dice Pablo. Para mí la desviación es la diferencia entre lo bueno que eres y lo bueno que te crees que eres. O sea, para ellos, ya en este caso, el que me creía, que algunos ya digo no me creía, se creía que le costaba 3,56. Entonces, en este caso, ¿cómo sacaríais vosotros la desviación? Hay una manera contable de sacarla. ¿Se le ocurre a alguno? La de imagen de contribución. Esta no, ¿no? Bueno, pero la de antes ha sido buena, ¿eh? Mira, la diferencia contable es que hay una realidad de lo que te has gastado en un año en mano de obra y en materia prima. Entonces yo digo, dame los asientos contables que yo vea. ¿Cuánto te has gastado en materia prima el año que has vendido 4 millones? ¿Y cuánto te has gastado en personal? Porque claro, yo te hago una cuenta muy fácil en Excel, que el Excel hay que tener cuidado porque todo lo soporta, es lo que se dice. Entonces tú en Excel te pones a escribir como aquí y tú te lo crees. Pero digo yo, mira, tú has vendido de este que tú se supone que habrías gastado en coste variable tanto porque gastas 1,16 y 2,3, que es lo más gordo porque esto es chocolate el loro, tú has gastado al kilo 1,16 materia prima y 2,03 mano de obra. ¿Cuántos kilos he vendido? 12.000. Pues 12.000 por esto. ¿Y de los aldres? Tantos kilos. ¿Y cuánto es su escandallo? Esto, pues por otro 12.000. Y lo otro, por tanto. Y lo otro, por tanto. Yo te hago un ranking de todos los productos que tú has vendido, cuánto se supone que has gastado en mano de obra y cuánto se supone que has gastado en materia prima. Y te lo comparo con la contabilidad
Tú dices que te has gastado en mano de obra. Vamos a mirarlo aquí. Tú dices que te has gastado en mano de obra, según el Excel, 1.300.000. Aquí lo tienes, la suma. Pero en realidad tu contabilidad dice que te has gastado 1.700.000. Un 40 y a mí me salió un 32. Es decir, me faltan 345.000 euros que mi contabilidad dice que me lo he gastado. Y yo, en mi escandallo, me creo que no me lo he gastado. Pero es que en mano de obra igual. A mí se supone que si ellos no fuesen al baño, no se dieran de baja, bla, 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 yo me habría gastado 2.300.000 y me he gastado 2.500.000, 207.000. Porque además, los de números, que no me querían mucho, ya lo he dicho, yo ya tenía que aparcar el coche en un sitio que se viera porque no me fijaba si me lo iban a arañar. Lo de los números llevaban un poco de razón, la verdad, en lo de las horas extras. Cuando tú no tienes control y tú les pagas a la gente la hora extra, pues coincide que el que llevaba a la niña a Sevilla a la universidad y necesitaba más dinero, coincide que trabajaba más lento y echaba horas extra. Y yo le dije, oye, dame el historial laboral de las horas extra. Vamos a ver los que más horas extra echan. Allí en los pueblos se conoce todo el mundo, que os voy a contar a vosotros. De estos de aquí, ¿quién tenéis estudiando fuera? Todos. ¿Y de los de aquí abajo que no echan horas extra? Ninguno. Digo, bueno, ya tenemos la primera pista. Y para eso no hay que haber hecho ningún curso en finanzas. Hay que tener un poquito de olfato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si nosotros tenemos aquí un 8 y un 5% sobre unos costes, que la contabilidad nos le dice que la hemos tenido, y nosotros no habíamos contemplado en el escandallo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llevarlo a dónde? Al escandallo, ¿no? Llevar esa desviación. Pues nos venimos aquí. Metemos ese 8, ese 5, que nos da de media un 5 sobre la venta, y donde ganábamos un 2, menos 3. ¿Qué pasa? ¿Y si en vez de 4 millones hubiese vendido 8? Claro. ¿Cuánto tuve que correr yo de allí casi cuando le enseñé esto? Porque las malas noticias nadie las quiere escuchar, yo no sé por qué, pero sí. Yo te digo una cosa, cuando a mí me ha ido mal, me ha gustado averiguar por qué era, para cambiarlo. Pero claro, cuando te va bien no lo mira, pero aquí que está arruinado, que día que pasaba, día que empeoraba. Ya veis, para esto no hay que estudiar finanzas, ni hay que ir a ningún sitio, es que apliquemos un poquito de lógica, de sentido común y hagamos reglas de 3. Y con esto deberíamos de poder controlar un mínimo de números, ¿vale? Según esto, de un 56 a un 22, 22, un 2, de 2 a un 3, sin haber tocado una masa. ¿Ahora qué hacemos? Pues monta otro negocio. Dejarlo mantecado y monta otro negocio. Porque tú cuando has ido por todo el pueblo diciendo que le vendas de Carrefour y te has comprado el Volvo, el Audi, todos los coches y te has venido arriba y el que era calvo se había puesto pelo, la que no tenía pecho se había puesto 2 tetas así y están ellos en mitad del pueblo que son los más contentos del mundo, ¿cuánto le cuesta reconocer que están perdiendo dinero? Mucho. Los billetes son muy golosos. Ya ve que son. Ya ve que son. Entonces los negocios hay que montarlos, lo primero con billetes y segundo la financiación, hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque si tú te metes en los bancos son traicioneros. Claro. Y a veces esa póliza de crédito es la que te amarga. Porque te ves con billetes, inviertes, te lo crees y al final no te da el ancho. Pero la culpa no es del banco, ¿eh? No, la culpa es tuya como gestor, cuidadito, ¿eh? Claro. La culpa no es de Carrefour, la culpa no es del banco que se lo dio, son herramientas que tenemos que la hemos usado mal. Hay que llevar un control. Exacto, porque si no fuese por los bancos hay gente que no tendría casas porque no tienen para pagarlas. O sea, que lo ideal es no usarlos si tienes posibilidad, pero que aquí el problema de ellos no ha sido ni el banco ni ha sido Carrefour. Han sido ellos que no han hecho los números que tenían que hacer. Unos números mínimos. Ahora yo le hago una propuesta. Digo, mira, como habíamos hecho ya un ranking que me había hinchado de trabajar para preparar esa tabla, oye, mira, hemos hecho esta tabla, hemos hecho este ranking. Aquí tenemos todo el resumen, todos los productos que tenéis y sus márgenes de contribución. Entonces, por ejemplo, este tenía un -3, pero había otro que a lo mejor tenía un +4. Y había otro que tenía un -12, que eso era ruina. Mira, nos sentamos con el de Carrefour. Le decimos, oye, mira, yo no te puedo seguir vendiendo estos precios. Vamos a negociar. Cuando tú quieras subir los precios, ¿el que te va a decir? Hay 20 que solo es el mismo precio. Que no es verdad. Que esa es la única baza que yo tenía con él. Que yo sabía que era mentira.
O te encuentras otro que se ha descargado la misma plantilla, que lo está haciendo igual de mal, o tú no te encuentras uno que te lo venda a 364, te lo digo ya. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Digo, enséñamelo. ¿Te lo han mandado por correo o por WhatsApp? ¡No! Y otra vez, porque le gusta enseñarme el role como diciendo que yo soy mejor que tú, que mira lo que tengo. Por eso lo menciono tanto del role. Entonces yo le hice a ella una propuesta. Digo, oye, mira, si vosotros cogéis, hablamos con el de Carrefour, él me dice una cosa que no se sostiene y que no es verdad, ¿qué va a pasar? Que en vez de 4 millones nos bajemos la venta mucho. ¿A cuánto? Digo, pues a 2 o a 1, pero con margen de construcción positivo, que tus costes fijos también te bajarían. Por ejemplo, mira qué propuesta le hago yo. Con un listado yo le saco, esto lo hago a números gordos, ¿vale? Para no marearnos. 1,5 millones. De los que tú le ganabas un 20% de margen de contribución, que los costes generales y fijos te hubiesen bajado un poquito nada más, porque está claro que no vas a necesitar tantas cosas, tú ganarías 50.000 euritos, un 3%. Siendo tu punto de equilibrio 1.250.000. Con 1.250.000 empata. Y con un poquito más estás ganando dinero. ¿Qué os parece? ¿Qué habríais hecho vosotros? Esto mejor que antes, ¿te acuerdas? Bueno, con que el de abajo esté verde. Pues, Con que no pierdas. Por algo se empieza. claro. Así por la noche puedes dormir. Claro, si es que me costaba el sueño hasta a mí y no era dinero mío. ¿Y qué hicieron? No hacer caso. Sí. Claro, ¿sabes qué pasa? Que no me podían ¿sabes por qué no me podían despedir? Porque yo no estaba en nómina. Y porque la mitad, que eran los de fabricación, me quería allí, porque estaban empezando a entender un montón de cosas. Pero el de los números, que no quería verlo y que decía, esto hay que revisarlo. De hecho, una buena reunión que yo terminé, le expliqué algo como esto y le preguntó uno de los de fabricación al de los números, ¿pero esto es verdad? Y el de los números dice, esto hay que revisarlo. Y dice otro, ah, vale. Chale, digo, pero si tú me has llamado, ¿cómo lo estás creyendo? Tío, ¿tú qué quieres creer? ¿A él o a mí? Que yo no tengo necesidad de engañarte. Entonces, claro, no me puedes despedir. Pero, ¿quién es el que me pagaba la factura que yo le hacía de consultoría todos los meses? ¿Quién le daba el botón? El de los números. ¿Y ahora qué le pasaba con el botón? Que se le perdió. Ahora no me pagaban. Y un mes, y otro. Y yo viendo allí que se habían comprado otro coche y que a mí no me pagaban. Tuve que dejar de ir. Llegó el COVID. ¿Quién ha hecho el COVID? ¿Tú, no, Cristina? ¿Qué pasa con el COVID? Que te empieza a ayudar a los bancos y te dan además los ICO. Y te empiezan a dar dinero. Más dinero te dan. Y siguen viviendo. El de Málaga, el que venía. Aquí estamos todavía vivos. Y me llamaban los otros. Oye, mira que todavía no hemos cerrado. Tú decías que íbamos a cerrar. Digo, ya, pero ¿cuánto habéis cogido de ayuda ahora? Con la que no contaba, porque el banco ya no te daba. Digo, ¿cuánto habéis subido los precios? Nada. Esta gente dice que tienen que revisarlo. Digo, pero si eso lo dijeron hace un año. ¿Cómo que no lo han revisado todavía? ¿Qué acaba pasando? Que han cerrado. Que ya han tenido que cerrar. Por no dar su brazo torcer. Con razón mi mantecada de carne. Claro. No, me mandaron una Navidad, me mandaron mantecado a la casa. Ya no. A ese precio. Y le di a mi suegra a lo probar a ella primero, porque si le habían echado algo. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Pero hoy con los, No, es broma. con los adelantos que hay hoy día, los técnicos, hay que hacer análisis. Escucha esto. Sí, es muy importante. Mira, los que venimos empresarios ya de tantos años, y hemos tenido bastantes empleados en muchas empresas, antes era una cosa, hoy día es muy difícil, con la preparación que tenéis la juventud hoy día. El formato lo lógico es que se hagan unos estudios previos y luego toda la vida comercial, de toda la vida, desde que la historia es historia, el arte está en comprar, no en vender. Tú tienes que saber comprar para poder vender. Eso es lo primero, porque hace 40 años los estudios no se hacían. Claro. Se hacían andando en la calle. Los tres hermanos no lo hicieron. Pues ya está, pues hoy que hay muy buenos estudios, que pongan un técnico, que lo paguen. Claro. El estudiante de montar. O que contraten a un consultor apañado que le ayude. Exactamente. Si no quieren hacer los números ellos. Esto está claro. El ranking del principio dice, esto no funciona. Pues no funciona Claro. porque se ve la materia. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que la gente no lo hace los números. Por eso estamos aquí. Por eso Pablo quería hablar de este tema. Es muy difícil. Y la mayoría de las empresas tienen Que esto es de 2020, ¿eh? que sus técnicos, o deben de tenerlos, vamos, yo en la Deben de tenerlo, exacto, deben de Hay que tenerlo. contratar un técnico y un buen abogado lo primero.
Claro. Por si te da pelea, que lo tengas. Claro. Eso es lo O sea, el problema es que muchas empresas no lo hacen. Entonces, bueno, yo ya concluyendo, que ya llevamos un ratito, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? Más o menos bien, ¿no? Sí, ya casi hay que irse. Venga, vamos, que viene el jamón ya. Yo os quiero decir, a ver, vamos a concluir un poco si os parece, ¿vale? Todo lo que hemos visto aquí, para mí son piezas de puzzle, que en algunas empresas para vosotros encajan de una manera, en otras empresas encajan de otra, pero vosotros tenéis que ser capaces de intentar aplicar la lógica, la regla de tres, el sentido común y hacer los números suficientes, aunque sea en una servilleta, para entender que de las ventas, cuando le quitas el coste variable, tienes un margen de contribución, y que eso, si lo divides entre la venta, te da, y le das el Excel a la casilla de porcentaje, te da un porcentaje, y tú con eso puedes calcular qué porcentaje tienes de margen de contribución, que luego tienes los costes fijos, tiene un punto de equilibrio. Cada uno hacedlo de lo que queráis. Yo os recomiendo que el que no lo tenga hecho lo haga, porque os va a empezar a dar luz de decir, bueno, yo por levantar la persiana todos los días voy a tener este coste, y hasta esta venta no voy a ganar dinero, a partir de aquí ganaré, y cuando mañana alguien me quiera apretar, voy a intentar hacerlo. Porque además, estos son los números de vuestra empresa. Esto es un trompo. Y arriba están los números gordos. Y ahora tú le empiezas a meter gasto. Y esto de aquí es el beneficio. Y tú puedes tener suerte que el trompo te baile mucho tiempo. Y que el trompo esté ahí, y te baile. Pero claro, ¿qué pasa? Que el entorno no se queda quieto. Tu competencia no se queda quieta. Tus clientes no se quedan quietos. Entonces esta puntita de aquí se empieza a pulir un poco. Y además el suelo se empieza a picar. Y además, bueno, primero hay chino. Y esto se mueve. Y el trompo se cae. Y cuando se cae el trompo viene la sexta a la inversa. Pues en mi tierra dice un refrán que lo más tonto del mundo es pelearse con tu bolsillo. Claro. Eso es lo peor que existe. Claro. Pues a partir de ahí, imagínate. Claro. Pues entonces, el trompo de ellos se había caído hace 1 año y medio. Ahora levanta el trompo y volverlo a dar vuelta otra vez. Claro. Entonces yo quiero que esta imagen, igual, lo mismo que antes, sin entender de números, deberíais de tener todo y saber que, por desgracia, el margen siempre va a ser mucho más pequeño que la venta. Mucho más pequeño. Y tendréis que intentar que sea lo suficientemente gordo como para que la peonza se quede. Y si tenéis suerte de hacerlo así, y que la peonza no tenga que estar bailando y que se quede de pie, mejor. Entonces pelead por margen, no vendáis por ser barato, vended valor. Y plantearos que al final lo que no son cuentas, Pablo, son cuentos. Muchas gracias.